Buenos días, mi nombre es José Luis Rangel Vargas, del grupo cuarto E de la carrera de mecatrónica, y explicaré el siguiente código en C. Lo primero que tenemos es el inMain, que sería el inicio. Después de ahí tenemos que declarar las variables, que en este caso serían flotantes. Aquí tenemos que poner las variables que vamos a utilizar, en este caso sería temperatura, límite superior, límite inferior, Fahrenheit, que serían grados Fahrenheit, y Celsius, que serían grados Celsius. Después de ahí se le pide al usuario que ingrese un valor del límite superior con un printf. Después, con un scanf se queda guardado el dato. Después otro printf, se le pide al usuario que ingrese un valor del límite inferior, y con el scanf igual sí, para guardar el dato. Después se le pide al usuario que ingrese un valor de temperatura, y con el scanf se guardará el valor que ingrese. Después tenemos una fórmula que dice que Celsius es igual a temperatura, que sería que la temperatura se tiene que ingresar en grados Celsius, y Celsius es igual a la temperatura que ingresó. Después de ahí tenemos para convertir la temperatura a grados Fahrenheit, que sería la temperatura por 1.8, y al resultado le sumamos 32. Después de ahí tenemos una condición que dice que la temperatura tiene que ser mayor o igual al límite inferior y menor o igual al límite superior, que sería un rango. Si la temperatura cumple este rango, la temperatura está bien, le dirá al usuario, al igual que le dirá la temperatura en grados Fahrenheit, también en grados Celsius, y le dirá que el ventilador y el calefactor están apagados. En caso de no cumplirse la condición, tenemos otra condición que dirá que si la temperatura es menor al límite inferior, le dirá al usuario que la temperatura está por debajo del límite inferior, que le dirá la temperatura en Fahrenheit, la temperatura en Celsius, y le dirá que el ventilador está apagado y el calefactor encendido. En otro caso, hay otra condición: si la temperatura es mayor al límite superior, le dirá al usuario que la temperatura está por encima del límite superior, la temperatura en grados Fahrenheit, en grados Celsius, y le dirá que el ventilador está encendido y el calefactor apagado. Ahora lo vamos a dar run, y ya que no encuentre ningún error y se pueda correr, pedirá un límite superior. Le vamos a poner 100. Le damos enter. Límite inferior sería 50. Luego nos pide el valor de la temperatura. En este caso le voy a poner 67. Y como la temperatura se encuentra entre el rango, dice que la temperatura está bien. Nos dice la temperatura en Fahrenheit, en Celsius, y nos dice que el ventilador y el calefactor están apagados. Nuevamente, pero el límite inferior. Luego le pedirá al usuario ingresar la temperatura. En este caso le vamos a poner 15. Le damos a enter. En este caso está por debajo del límite inferior. La temperatura en grados es 15. En grados Fahrenheit 59. La temperatura en Celsius es 15.
que el ventilador está apagado y el calefactor está encendido. Nuevamente en otro caso, ahora que sobrepase, ¿qué sería? 101. Te dirá que la temperatura está por encima del límite superior. El valor de la temperatura, que es 101. El valor de la temperatura en grados Fahrenheit. La temperatura en Celsius. Y dirá que el ventilador está encendido y el calefactor apagado. Y esto sería todo.